Nunca imaginé que un regalo de bodas podía convertirse en una pesadilla. Natalie siempre ha sido una chica decidida, con la cabeza sobre los hombros y un corazón demasiado abierto para su propio bien. Creció rodeada de afecto, pero también de expectativas, y digamos que supo manejarlo mejor que la mayoría. A sus 28 años, ya era una profesional respetable, vivía en Boston, tenía amigos leales y parecía tener todo bajo control. Thomas y yo estábamos orgullosos de ella, de la mujer en la que se había convertido. Pero cuando conoció a Curtis, algo cambió. No de inmediato, no de manera dramática ni preocupante. Era más bien una sombra que aparece lentamente, sin hacer ruido, hasta que te das cuenta de que está demasiado oscuro. Al principio pensamos que era normal. Después de todo, todos merecen ser felices. Pero Curtis, él era diferente. No en un mal sentido al principio, pero había algo en él, una quietud extraña, casi opresiva. No decía mucho, pero siempre parecía estar observando. ¿Y Natalie? Ella estaba encantada. Dijo que era maduro, centrado, casi filosófico. Intenté ver lo que ella veía, pero cada vez que lo miraba a los ojos, sentía una opresión en el estómago, como si estuviera esperando. ¿Por qué? No sé. Solo sé que, incluso antes de que todo se derrumbara, ya no confiaba en él. Natalie realmente estaba tratando de mantener la compostura. Eso era lo que siempre había hecho. Buscar soluciones en lugar de confrontación. Encontrar justificaciones para un comportamiento más inaceptable y esperar que las cosas se resolvieran por sí solas. Pero allí, dentro de su propia casa, rodeada de personas que no tenían ningún respeto por el espacio ajeno, esta estrategia parecía cada vez más inútil. Ella me miró con los ojos llorosos pero firmes, como si estuviera pidiendo ayuda sin decir una palabra. Curtis permaneció en silencio, con esa expresión vacía, casi resignada, como si todo eso fuera normal, como si ya supiera que iba a pasar y simplemente lo aceptara. Y fue en ese momento, viendo cómo mi hija iba perdiendo poco a poco la confianza en su propia voz, que decidí, no me iba a quedar callada. Esta vez no. La madre de Curtis seguía hablando en voz alta, dando órdenes a la nada, moviendo los estantes de la cocina como si estuviera en su propia casa, hasta que se volvió hacia Natalie y le dijo, con irritante naturalidad, ¿esa estufa sirve? Porque parece muy vieja. Y se rió. Se rió, como si hubiera hecho un comentario inocente. Solo yo lo sabía. Sabía que era intencional, que cada palabra, cada gesto, era parte de un juego silencioso, un juego en el que Natalie solo podía perder. Thomas estaba de pie a mi lado, en silencio, pero podía ver su mandíbula apretada, la forma en que sus manos se apretaban ligeramente a sus costados. También entendió que esto no era una visita, fue una invasión silenciosa pero efectiva. Los Miller no necesitaron gritar ni amenazar, simplemente se mudaron, ocupando espacio, tomando el control, hasta que nadie supo realmente quién pertenecía a la casa. Natalie respiró hondo, intentando contener las lágrimas, y dijo con la voz más fuerte que pudo, «Hablemos, Curtis. Ahora». Fue la primera vez que la vi intentar recuperar algo de autoridad en su propia vida. Curtis miró hacia arriba, medio sorprendido, medio perdido, y asintió lentamente. Antes de salir de la habitación, su madre incluso tuvo la audacia de decir, «No tardes, cariño. Necesito agua caliente para mi manzanilla». Fue como si alguien hubiera echado gasolina a un fuego ya encendido. Me acerqué, la miré directamente a los ojos y le dije en voz baja pero con firmeza, «Mi hija no es tu criada». Ella sonrió, lenta y provocativamente, y respondió, «Hoy puede que no, pero pronto, quién sabe». En ese preciso instante lo supe. Aquella mujer no estaba allí por casualidad, tenía un plan, y estaba seguro de que no nos iba a gustar lo que venía. Decidimos regalar la casa porque queríamos que Natalie tuviera un nuevo comienzo. Estaba en las afueras de Minnetonka, Boston, renovado de piso a techo, lleno de detalles que solo una madre sabría elegir. Thomas gastó una pequeña fortuna en esto. Cada revestimiento, cada lámpara, cada alfombra fue elegida con cuidado. Queríamos que se sintiera como en casa, que ella se sentía segura. Pero incluso antes de entrar, incluso antes de abrir la puerta, oímos las voces. Ella era alta, autoritaria, invasiva. La madre de Curtis hablaba con los vecinos como si hubiera vivido allí durante años. Nos quedamos en el jardín. Por un segundo,
confundidos. ¿Hay algún problema con el personal de entrega?, Thomas preguntó, tratando de encontrar una explicación razonable, pero yo ya lo sabía, ya lo sentí. Algo estaba mal. Cuando entramos, ya estaban dentro de la casa, no como invitados, no como visitantes, pero como si todo eso les perteneciera. Y fue allí, frente a aquella escena bizarra, que la oscura sensación en mi pecho se hizo cierta. Aquello era más que una simple reunión familiar. Esa fue una ocupación, silenciosa, y vinieron para quedarse. La casa olía a pintura nueva y a esperanza. Era exactamente lo que Natalie necesitaba, un lugar donde pudiera respirar profundamente y sentir que tenía control sobre algo en su vida. Ella caminaba por allí como si cada paso fuera una promesa. Esto era suyo, solo suyo. La cocina brillaba bajo la luz del sol de la tarde. Los azulejos reflejaban un blanco impecable y los estantes aún estaban limpios por el peso de las miradas intrusivas. Incluso sonrió mientras abría cajas e imaginaba cómo sería su vida a partir de entonces. Thomas y yo estábamos felices de verla así, liviana, casi eufórica. Pero es curioso cómo ciertas cosas entran sin previo aviso. Fue cuando regresó a la sala de estar, todavía con una manta en las manos, que vio a Curtis a través de la ventana. Estaba afuera, de pie en el jardín, luciendo tan perdido como siempre, pero hoy parecía diferente, como alguien que sabía algo que ella no sabía, y aunque estaba solo, era como si ya sintiéramos la presencia de otros que venían a continuación. Esa débil sonrisa suya no era tristeza, fue posesión, y fue en ese momento, con ella mirándome a través del cristal y yo mirándola, que me di cuenta. Él no había venido a visitarme. Vine a recuperarlo. Thomas intentó mantener la calma, pero pude ver su cuerpo tenso, como una cuerda demasiado tensa. Hablaré con él, dijo mientras caminaba hacia la puerta. Natalie levantó la mano y le pidió que esperara. Déjame ver qué quiere. Primero, hablaba en voz baja, casi como si tuviera miedo de despertar algo dormido. Cuando ella se fue, cerré la puerta suavemente, dejándola ir sola. Sabía que tenía que hacer esto. Curtis cambió de postura tan pronto como la vio. Se enderezó, como si se hubiera dado cuenta de que estaba encorvado. «Hola, Nat», dijo, y su voz sonaba falsa, como si hubiera ensayado. «Solo quería mostrarte algo». ¿Espectáculo? Nada en él transmitía calma. Todo parecía calculado. Ella lo miró confundida y preguntó, «¿Qué?». Fue entonces cuando señaló hacia el interior de la casa, a nuestra casa. «Este lugar parece más grande de lo que pensaba», dijo, con un tono lo suficientemente casual como para no engañar a nadie. «Creo que todos podemos caber aquí». Natalie parpadeó, 2 veces, como si hubiera oído mal. «¿Qué quieres decir con todos?». Respiró profundamente, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Mi mamá está un poco sola. Mi papá también. Quieren estar más cerca de nosotros». Ella se rió nerviosamente. «Curtis, esta es mi casa. Es un regalo de mis padres. No hay espacio para nadie más». Pero ni siquiera parpadeó. Él simplemente repitió, «Quieren estar más cerca de nosotros». En ese momento Natalie lo supo. Esto no era una charla, fue una advertencia. Y ya venían. A Natalie le resultó difícil aceptar que la situación era más grave de lo que había imaginado. Ella siempre tuvo ese molesto hábito, querer creer lo mejor de las personas, incluso cuando las señales le gritaban en la cara. «Conozco a mi hija, sé cómo es ella, dedicada, sensible, pero a veces cegada por la bondad». Curtis nunca mostró interés en los grandes gestos, pero lo veía como madurez. «No necesita demostrar nada», dijo con esa mirada soñadora de quien está profundamente enamorado. Thomas y yo intentamos hablar, advertir, incluso insistir, pero así es como les pasa a muchas personas. Solo aprenden cuando el error realmente duele, y eso fue exactamente lo que pasó. La casa, ese regalo lleno de esperanza, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Al principio, Natalie todavía intentaba justificarlo. Quizás se sienten solos y se encariñaron demasiado rápido, como si la soledad fuera justificación para invadir el espacio de alguien, como si la necesidad excusara el trato irrespetuoso. Pero después de ese día, después de que su madre le dijera aquellas cosas de las sábanas, de lavarlas todos los días, ella empezó a entender, empezó a ver, y vi en su rostro la primera grieta del encanto. El amor que ella creía sentir estaba empezando a agrietarse. Natalie respiró profundamente.
intentando contener las lágrimas, pero pude ver el temblor en sus manos. Fue como si por primera vez comprendiera realmente que estaba rodeada de personas que no la valoraban. ¿Quién no la veía como a una igual? Fue en ese momento que decidí decir algo. No porque quisiera añadir más tensión, sino porque hacía tiempo que había dejado eso atrás. Mi hija no es su criada, dije en voz baja pero con firmeza, mirando a la señora Miller directamente a los ojos. Su sonrisa creció como si hubiera hecho alguna broma. «Oh, claro que no», respondió con un tono falsamente tranquilo. «Ella es nuestra futura familia. Es diferente». ¿Familia? Eso fue una pesadilla. La familia no invade la casa ajena, no se sienta en la cama sin permiso, no trata al dueño de la casa como a un sirviente. Apreté los puños, contuve la ira y simplemente respondí. Así no es como funcionan las familias. Fue entonces cuando me di cuenta. Esta gente no estaba allí por casualidad. Tenía un plan, un propósito, y sabía, con cada fibra de mi ser, que no íbamos a salir de allí sin enfrentar cada parte sucia de esta historia. Natalie nunca fue de las que perdía la calma. Siempre tuvo esa extraña habilidad de mantener la compostura incluso en situaciones insoportables. Era casi como si hubiera nacido con un sentido natural del equilibrio, el tipo de persona que respira profundamente antes de reaccionar, que piensa 2 veces antes de hablar. Pero allí, frente a la madre de Curtis, vi que algo cambiaba en ella. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. Un apretón de mandíbulas, un brillo diferente en los ojos, un movimiento rápido de las manos, como si buscaran algo que sujetar con fuerza. Ella no dijo nada inmediatamente, solo miré, esa mirada que dice más que cualquier palabra, y por unos segundos pensé que iba a ceder otra vez, que se iba a tragar esa humillación con el viejo discurso de «igual son así», o «vamos a darle tiempo». Pero eso no fue lo que pasó. Natalie levantó la mirada, respiró hondo y dijo clara y firmemente: «No soy tu criada». Era un sonido bajo, casi suave, pero cargado de una nueva energía, como si por primera vez reclamara su propio espacio. Y fue allí, viendo a mi hija recuperar la voz, que entendí. Estábamos empezando a darle la vuelta a la situación. La madre de Curtis se rió a carcajadas, como si Natalie hubiera hecho un mal chiste. «¿Criada? Cariño, eres mucho más que eso», lo dijo con una falsedad tan grotesca que me hizo estremecer. «Serás mi nuera. Es un puesto mucho más importante». Estaba a punto de perder el control, pero Thomas puso su mano sobre mi brazo, tratando de detenerme. Tenía razón. Si explotaba allí, sería fácil ignorarlo. Pero Natalie sorprendió a todos. En lugar de encogerse, dio un paso adelante, irguió los hombros y dijo con una calma aterradora: «No seré tuya, no mientras sigan actuando así». La sonrisa de la señora Miller desapareció. Fue como si alguien hubiera apagado la luz debajo de su nariz. Curtis permaneció en el mismo lugar, con la cabeza gacha como siempre, pero ahora parecía más un cómplice que una víctima. Fue entonces cuando me di cuenta. Natalie acababa de declarar la guerra. Silencioso, discreto, pero definitivamente peligroso. Y esta gente, acostumbrada a dominar, no sabía cómo afrontar la resistencia, especialmente cuando proviene de la propia presa. La madre de Curtis no se arrepintió de la respuesta de Natalie. No mostró ni enojo ni sorpresa. Él simplemente sonrió, el tipo de sonrisa que parece congelada, sin calidez, sin autenticidad, como si supiera que ya había ganado antes de que la batalla comenzara. «Por supuesto, querida», dijo con una calma irritante. «Cambiarás de opinión». Y fue en ese momento cuando me di cuenta. Ella no lo veía como una imposición, veía como destino, como si Natalie hubiera firmado algo en silencio, sin saberlo, y ahora intentara escapar de una promesa invisible. Thomas se tensó aún más a mi lado, y supe que estaba a punto de explotar, pero le sostuve la mirada. Necesitábamos mantener la cabeza fría. Querían que perdiéramos el control. Era parte del juego. Natalie respiró hondo, tragó la bilis que le subía a la garganta, y repitió con más firmeza: «No voy a cambiar de opinión. Esta es mi casa. Tienes que irte». Era como si una nube oscura hubiera cubierto completamente la habitación. El señor Miller entrecerró los ojos. Curtis bajó aún más la cabeza y su madre simplemente dejó escapar una risa corta, casi triste. «Quizás no lo entendiste», dijo ella suavemente pero amenazante. «Somos parte de esto ahora». Y allí, ante esas palabras, supe. Esta guerra sería más larga de lo que imaginábamos.
La tensión en la sala era casi tangible. Parecía como si incluso el aire se hubiera vuelto pesado, como si las paredes mismas absorbieran cada palabra, cada gesto de dominación silenciosa. Natalie intentó mantener la compostura, pero pude ver el temblor en sus manos, el movimiento rápido de su respiración. Ella nunca había experimentado algo así antes. La sensación de estar rodeada de personas que no respetaban sus límites, que actuaban como si tuvieran derecho a su espacio, a su vida. Curtis permaneció en silencio, como siempre, y eso me irritó más que cualquier otra cosa. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no defendió a su propia novia? Era como si estuviera observando todo desde la primera fila, sin intención de interferir. Thomas no pudo soportarlo. Más, dio un paso adelante, su voz profunda y llena de frustración. «Señora, está invitada a retirarse, ahora mismo». Su voz resonó en las paredes limpias y blancas que aún olían a renovación reciente, un contraste brutal con la podredumbre que había invadido ese lugar. La madre de Curtis no se movió. Ella simplemente lo miró, inclinó ligeramente la cabeza y habló con una calma inquietante. Ella ya tomó su decisión. Fue como un puñetazo silencioso en el estómago. Nadie entendió exactamente lo que quería decir, pero la forma en que lo dijo fue como si estuviera sucediendo algo más grande, algo que todos éramos ciegos para ver. Y fue allí, en ese momento, que me di cuenta. No vinieron a visitarme, vinieron para tomar el control, y no se iban a ir tan fácilmente. La tensión en la sala era casi tangible. Era como si incluso el aire se hubiera vuelto pesado, denso, como si las paredes escucharan cada palabra y grabaran todo para luego contárselo a alguien. Natalie intentó mantener la compostura, pero pude ver el rápido movimiento de su respiración, el estiramiento involuntario de sus manos a los costados. Curtis permaneció en silencio, con la cabeza gacha y los ojos fijos en el suelo, como si ese fuera el único lugar seguro para él. ¿Y qué pasa con los suegros? Bueno, actuaron como si ya hubieran ganado antes de que la guerra comenzara. La madre de Curtis no intentó ocultar la sonrisa maliciosa que se le dibujaba en las comisuras de los labios mientras Natalie decía, con voz tenue pero firme: «Esta casa fue un regalo de mis padres. No es una pensión para toda la familia. Creo que te estás pasando de la raya». El silencio que siguió fue sofocante. Un silencio que no surgió de la sorpresa, sino de una evaluación, como si estuvieran midiendo si valía la pena seguir fingiendo civilidad. Fue entonces cuando la señora Miller soltó una risa breve, casi triste, y dijo: «Todavía no lo entiendes, ¿verdad, querida?». En ese momento lo supe. Las conversaciones educadas no resolverían nada. Esto había cruzado el límite de la civilidad. Fue una guerra abierta, y sabía exactamente cómo empezar a golpearla. Thomas estaba tenso a mi lado, y yo sabía que él también sentía que estábamos al borde de algo más grande. Ya no se trataba solo de visitas no deseadas o de límites cruzados. Se trataba de posesión, control y dominación disfrazada de cercanía familiar. La forma en que la madre de Curtis miraba a Natalie no era afectuosa, sino desafiante, como si estuviera esperando que ella cediera otra vez, como si supiera que ya había sucedido antes, pero no iba a permitirlo. Thomas notó mi cambio de postura y discretamente me tomó el brazo, tratando de calmarme. «Resolvamos esto apropiadamente», murmuró. Pero ya lo sabía. Pedir no sería suficiente. No bastaría con insistir. Había llegado el momento de actuar. Miré a Natalie, vi el brillo húmedo en sus ojos y dije clara y fuerte: «Tienes hasta mañana para salir de aquí». La señora Miller levantó una ceja con incredulidad. «¿De qué estás hablando exactamente, querida?», ella preguntó, como si hubiera hecho una broma tonta. «¿De tu casa?», respondí. «Sí, de nuestra casa. Te vas. Ahora mismo». Fue en ese momento que el señor Miller se levantó del sofá, lentamente, como si fuera a decir algo importante. Curtis, por primera vez en minutos, se movió levemente, como si finalmente fuera a decir algo, pero no necesitaba escuchar nada más. La decisión fue tomada, y esta batalla terminaría en nuestro tiempo, en mi tiempo. La madre de Curtis no se arrepintió de mi determinación. Ella simplemente sonrió, ese tipo de sonrisa falsa que parece congelada en su rostro, sin calidez ni humanidad. «Lo entenderás», dijo, como si le hablara a un niño testarudo. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Ella no veía a Natalie como una persona.
Lo vi como parte de un plan mucho más grande, algo que comenzaba con la posesión y terminaba con la obediencia. Thomas permaneció a mi lado, inmóvil, pero sabía que no podía esperar para actuar. Siempre fue más directo, más práctico. A mí, preferí pensar antes de atacar, pero en ese momento ya había pensado, y ahora era el momento de actuar. Natalie permaneció tensa, su mirada yendo de mí a Curtis, como si esperara que él dijera algo, pero él permaneció en silencio, como siempre, solo mirando, dejándolo suceder. Fue entonces cuando decidí que la batalla no sería solo verbal. Yo iría más allá, mucho más allá. Me volví hacia Thomas y le susurré, llamemos a la policía. Al fin y al cabo, aquello ya no era tolerable. Fue una invasión de domicilio, y no dejaría que esa familia tocara nada más que fuera nuestro. El señor Miller se levantó del sofá, con la botella de cerveza todavía en la mano, y dio un paso adelante. Parecía querer decir algo importante, pero su postura gritaba arrogancia. Señora, creo que lo está interpretando mal, comenzó, con voz baja y lenta, como si estuviera hablando con alguien emocionalmente inestable. Ya somos familia, no hace falta llamar a nadie. Como si familia fuera sinónimo de ocupación abusiva, como si la simple mención de este enlace borrara el respeto por los límites. Mi corazón latía rápidamente, pero me obligué a mantener la calma. La familia no invade las casas de otros, respondí. La familia no trata a la señora de la casa como a una criada. La señora Miller se rió otra vez, como si hubiera hecho un mal chiste. Oh, querido, todavía tienes mucho que aprender sobre la familia. En ese momento lo supe. Las conversaciones educadas no resolverían nada. Estas personas solo entendían la fuerza. Me acerqué a Natalie, la tomé del brazo suavemente y le susurré, todo va a estar bien. Ella asintió, pero sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Entonces tomé mi teléfono celular, marqué el número y esperé. La línea sonó 2 veces antes de que una voz respondiera, y fue allí, en ese preciso segundo, que vi el primer rastro de preocupación en los rostros de los Miller. Quizás finalmente lo habían entendido. Quizás sabían que era hora de irse. Pero yo lo sabía. Esta guerra no terminaría tan fácilmente. La llamada con la policía fue breve pero clara. La voz del otro lado de la línea era profesional, casi automática, como si ya estuviera acostumbrada a situaciones como esta. Invasiones de casas, conflictos familiares, ocupaciones abusivas. Me obligué a mantener la calma, aunque cada parte de mi cuerpo me gritaba que explotara. Le expliqué brevemente lo que estaba pasando, dónde estábamos y quiénes eran las personas involucradas. El hombre en la línea preguntó si había violencia inminente. No físico, respondí. ¿Pero emocionalmente? Sí. Se están apropiando de la casa y tratan a mi hija como si fuera una sirvienta. Hubo una pausa, una respiración audible. Entendido. Enviaremos a alguien. Fue en ese momento que vi que las expresiones de los Miller cambiaron. La señora Miller, antes tan segura, entrecerró los ojos. Curtis, por primera vez en minutos, miró hacia arriba. Y el señor Miller simplemente cerró sus dedos fuertemente alrededor de la botella de cerveza, como si estuviera tratando de aplastarla. Era obvio que no esperaban que llegáramos a este punto. Por ellos, Natalie siempre cedería. Yo siempre aceptaría. Pero yo lo sabía. Esta sería la primera vez que verían a una mujer que no se acobarda. Y eso les asustó más que cualquier otra cosa. Thomas estaba de pie a mi lado, todavía en silencio, pero ahora con una mirada diferente en sus ojos. Como si finalmente hubiera encontrado un camino claro. Siempre fue más práctico, más directo. Ahora entendí que la conversación había terminado. Allí comenzó la batalla legal. Natalie permaneció tensa, mirándome a mí y a Curtis, como si estuviera tratando de averiguar cuál era el siguiente paso. Curtis seguía en silencio, pero ahora había algo diferente en él. No parecía sorprendido exactamente. Él parecía enojado, como si Natalie hubiera traicionado alguna regla silenciosa que solo él conocía, como si hubiera roto una promesa invisible. La señora Miller, por su parte, fue la primera en hablar tras la llamada. ¿De verdad van a hacer un escándalo de esto? Había ira en su voz, pero también algo más peligroso. Decepción. Mi madre tiene razón, murmuró finalmente Curtis, casi como un suspiro. Esto se podría haber resuelto en familia. Oh sí, por supuesto, en familia. Donde mi hija es sirvienta,
donde mi casa se convierte en una ocupación, donde los límites se ignoran como si nunca hubieran existido. Di un paso adelante, sin miedo, y lo miré directamente a los ojos. La familia respeta, la familia pide, la familia no invade. Hice una pausa para que mis palabras calaran hondo. ¿Y ustedes? Fijé mis ojos primero en su madre, luego en el propio Curtis. No son familia, son intrusos. Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. No se iban a ir en buenos términos, y ya estaba preparado para hacer lo que fuera necesario. La tensión en la habitación era casi tangible, como si incluso la electricidad en las paredes se hubiera vuelto más pesada. Los Miller no esperaban que llamáramos a la policía. Debieron imaginarse que Natalie cedería, que yo me callaría, que Thomas desistiría de luchar por algo que ya parecía perdido. Pero estaban equivocados. Muy mal. El señor Miller todavía sostenía la botella de cerveza, pero ahora estaba en silencio, mirando a su esposa como buscando orientación. Curtis seguía en silencio, pero había una nueva rigidez en él, como si finalmente hubiera comprendido que las cosas se estaban saliendo de control. La señora Miller fue la primera en reaccionar. ¿De verdad vas a hacer un escándalo de esto?, preguntó como si se sintiera ofendida. Mi madre tiene razón, murmuró Curtis, casi como un reflejo condicionado. Esto se podría haber resuelto en familia. Fue en ese momento cuando me di cuenta. No lo vieron como una invasión, lo vieron como un derecho adquirido, como si Natalie hubiera firmado algún pacto silencioso al aceptar la propuesta de matrimonio. Respetos familiares, respondí con firmeza. La familia pregunta, la familia no invade. Miré directamente a la señora Miller. ¿Y ustedes? No son familia, son intrusos. Y fue allí, frente a esas palabras, que entendí. Esta batalla iba más allá de expulsarlos de la casa. Se trataba de recuperar a Natalie para siempre. El silencio que siguió fue eléctrico, pesado, casi peligroso. Nadie se movió. Parecía que incluso Natalie contuvo la respiración por un segundo. Curtis me miró, luego a Natalie, y luego volvió a mirar hacia abajo, como siempre lo hacía. Evitaba la confrontación tanto como buscaba el dominio silencioso. La señora Miller, por su parte, frunció los labios. Un pequeño gesto, pero lleno de significado. Ella sabía que habíamos dado el primer golpe efectivo, que venía la policía, que no habría más espacio para invadir. Solo queríamos estar cerca de nuestra futura familia, dijo, en ese tono falso, casi maternal. ¿Futura familia?, repetí con incredulidad. Estás hablando de la hija de mi marido como si ya fuera de tu propiedad. Thomas dio un paso adelante, firme, controlado, pero decidido. Tienes hasta mañana para salir de aquí, como sea. La tensión aumentó varios grados. El señor Miller se levantó del sofá, todavía sosteniendo la botella en la mano. Están exagerando, dijo, intentando sonar casual. ¿Reaccionando exageradamente? Thomas respondió con frialdad. Tu esposa se sentó en la cama de mi hija con los zapatos sucios. Estás viviendo en 1960, su casa sin permiso, y tu hijo se detuvo, mirando fijamente a Curtis. Ni siquiera defiende a su propia novia. Fue como un puñetazo silencioso en el estómago, porque todos sabían que era verdad. Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. Curtis no era simplemente pasivo. Él era cómplice. Y quizás, desde el principio, esta guerra ya estaba preparada. La policía llegó demasiado rápido para el gusto de los Miller, o quizás justo a tiempo. El coche se detuvo frente a la casa con una calma casi irritante, como si fuera una rutina. Del vehículo salieron dos agentes, una mujer mayor, de postura firme y mirada alerta, y un hombre joven, que todavía parecía no saber muy bien qué esperar. Thomas fue a la puerta antes de que sonara el timbre. Era nuestra casa, o lo sería, justo después de esa visita oficial. La señora Miller se enderezó tan pronto como vio los uniformes, pero mantuvo esa sonrisa en su rostro, como si todo fuera un malentendido. Curtis, por su parte, volvió a bajar la cabeza, como siempre hacía cuando las cosas se salían de control. ¿Qué pasa con el señor Miller? Simplemente dejó caer la botella vacía sobre la mesa de café, con un sonido sordo, casi deliberado, como si marcara su territorio. Me acerqué a Natalie, que estaba de pie junto a mí, tensa, y le susurré, «Quédate cerca de mí,
No dejes que te intimiden. Ella asintió levemente, con los ojos llorosos pero firmes, porque ahora era real. Ahora alguien iba a escuchar nuestra versión de la historia, y no iba a dejar pasar ni una sola mentira disfrazada de tradición familiar. La policía entró tranquilamente, pero pronto me di cuenta de que ya habían leído nuestro informe en la radio antes de llegar. La oficial más experimentada, una mujer de cabello gris y expresión severa, tomaba notas discretas mientras observaba su entorno. Sus ojos recorrieron cuidadosamente la habitación, la botella de cerveza sobre la mesa, los zapatos sucios de la señora Miller cerca del sofá, el equipaje improvisado en 1906, los rincones. Ella lo sabía. Sabía que allí estaba sucediendo algo más grande que una simple pelea familiar. La madre de Curtis intentó esbozar su mejor sonrisa, aquella que usaba cuando quería parecer amigable, pero lo único que logró fue un movimiento artificial de sus labios. «Agente», dijo con voz melosa, «creo que ha habido un pequeño malentendido. Somos familia». El oficial ni siquiera parpadeó. «¿Y aún así?», preguntó sin apartar la vista del cuaderno. «¿Y estás aquí con el permiso de los dueños?». Silencio, pesado, incómodo. Fue entonces cuando el señor Miller decidió intervenir. «Nuestra hija también formará parte de esta familia. Creo que es justo que estemos presentes». El oficial levantó lentamente la mirada y lo miró directamente. «Todavía no es boda, y esta casa es de sus padres». Hizo una pausa, evaluando cada reacción. «Entonces, señores, parece que necesitamos aclarar algunas cosas». Y fue allí, frente a esas palabras, que entendí. La batalla legal había comenzado, y yo estaba listo para vencerla. El oficial más experimentado cerró el cuaderno con un movimiento brusco, como si ya hubiera oído suficiente. El joven policía permaneció a su lado, observando cada reacción de los presentes. La señora Miller todavía intentaba mantener esa sonrisa artificial, pero ahora era evidente que se sentía incómoda. Ella sabía que nada de esto parecía normal para nadie que no estuviera involucrado. Curtis mantuvo la cabeza baja, como siempre lo hacía cuando las cosas se salían de su control, silencioso, pasivo, cómplice. Vi a Natalie a mi lado, tensa, respirando profundamente como si necesitara contener las lágrimas. «Entonces», dijo el oficial con firmeza y claridad, «¿entiendo que está aquí sin el permiso de los propietarios?». Nadie respondió. Silencio. Un silencio pesado, casi una confesión. «¿Y están usando habitaciones, tocando cosas, incluso durmiendo aquí?». El señor Miller empezó a decir algo, pero ella levantó la mano. «No hace falta que respondas. Ya lo entendemos». Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. No se iban para siempre. Tendríamos que expulsarlos, en persona, de una casa ocupada, porque las conversaciones educadas solo daban falsas esperanzas. Y ya no quería esperar más. Thomas dio un paso adelante y cruzó los brazos. Postura firme, expresión seria. Sus ojos estaban fijos en el señor Miller, que seguía sosteniendo la botella vacía como si fuera una especie de escudo. «Esta es nuestra casa», dijo con voz tranquila, pero llena de autoridad. «Mi esposa y yo lo invertimos todo en esto para nuestra hija. Entraste aquí como si tuvieras derecho». Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras cayera sobre todos. «Eso tiene nombre legal, señor. Allanamiento de morada, usurpación de propiedad, posesión ilícita». El señor Miller entrecerró los ojos, como si esto fuera demasiado ridículo para tomarlo en serio. «Estamos hablando de familia», replicó él, casi irritado. «La familia pregunta, la familia invita, la familia...». «Respeta», interrumpió la agente sin cambiar de tono. «Lo que hiciste aquí no es una visita, es una ocupación abusiva». La señora Miller finalmente parecía perdida. Fue la primera vez que vi cómo el control se le escapaba de las manos. Curtis permaneció en silencio, como de costumbre, pero Natalie levantó la cara, lentamente, como quien va recuperando su propia voz. Respiró hondo, miró directamente a Curtis y preguntó, «¿De verdad crees que esto es correcto?». Él dudó, volvió a mirar hacia abajo, y fue en ese preciso momento que ella lo supo. Él nunca iba a defenderla, nunca lucharía por ella, y quizás, desde el principio, esta guerra ya estaba preparada. En este momento, ahora estaba lista para vencerla. La policía no fue amable, tampoco eran hostiles, simplemente hicieron lo que vinieron a hacer, señalar la cruda realidad de la situación. El oficial superior le dijo directamente al señor Miller, «Señor, usted está aquí sin permiso de los propietarios».
Fue como si se leyera una frase. Curtis seguía mirando al suelo, inmóvil, pero podía verlo. Su respiración era más pesada. Sabía que las cosas se estaban saliendo de control. La señora Miller intentó reaccionar primero. «Pero somos familia», dijo, como si esa palabra tuviera algún peso legal. El oficial ni siquiera parpadeó. La familia pide permiso antes de ocupar una casa. Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. Hasta ella sabía que ya había perdido, pero no me iba a ir sin dejar alguna huella. Se volvió hacia Natalie con esa sonrisita malvada y le habló en voz baja, casi como una advertencia. «Lo entenderás», como si estuviera sucediendo algo más grande, algo que solo Natalie descubriría con el tiempo. Thomas, todavía a mi lado, se cruzó de brazos y la miró a los ojos. Mi hija ya entendía todo lo que necesitaba saber, y así fue como se desarrolló el juego. No por la fuerza, no gritando, para mayor claridad. Y ellos lo sabían. La tensión en la sala era casi eléctrica. Nadie quería ser el primero en moverse, como si cualquier gesto fuera interpretado como una derrota. Los Miller estaban acostumbrados a dominar, presionando hasta que la gente cedió. Pero ahora estaban rodeados de leyes, de límites, de testigos que no se rendirían tan fácilmente. El oficial cerró el cuaderno con un movimiento suave pero significativo. «Caballeros», dijo con firmeza pero con calma, «vamos a tener que pedirles que abandonen la residencia, sin pertenencias, sin excusas. Ahora mismo». El señor Miller frunció el ceño, abrió la boca como para decir algo, pero la volvió a cerrar. Sabía que cualquier movimiento en falso complicaría las cosas. La señora Miller, por su parte, no ocultó su frustración. Respiró hondo, miró directamente a Natalie y habló con una voz llena de intenciones. «Puede que pienses que has ganado hoy, pero esto es solo el principio». Natalie no se echó atrás. La miró directamente, con una firmeza que nunca imaginé ver en ella tan pronto. «No», respondió ella clara y fuerte. «Este es el final». Y fue allí, frente a esas palabras, que comprendí. Mi hija había recuperado su propia voz. Ella ya no era la misma persona que insistía en ver bondad donde solo había interés propio. Ella ya no era la mujer que se tragaba el orgullo por un amor ilusorio. Ella era diferente ahora, más fuerte. Y eso, más que cualquier orden judicial, le quitó el control a los Miller, porque a veces la peor derrota no viene de fuera, viene de dentro, de alguien que finalmente se encuentra a sí mismo. Los Miller no abandonaron la casa fácilmente. No fue por falta de orden policial, sino más bien por un asunto de orgullo herido. Se movieron como si cada paso fuera una derrota que no podían aceptar verdaderamente. La señora Miller le dio a Natalie una última mirada antes de irse. Una mirada llena de algo más peligroso que la simple frustración. Fue casi una promesa silenciosa de que no había terminado. Curtis caminaba detrás de sus padres, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos, como siempre hacía cuando las cosas se salían de su control. Pero yo lo sabía. Él estaba callado, no por vergüenza ni remordimiento. Se quedó en silencio porque ya estaba planeando su siguiente movimiento. Thomas los acompañó hasta la puerta con firmeza, sin dejarlos dar marcha atrás. Observé cada uno de sus gestos mientras se marchaban. El señor Miller parecía estar intentando memorizar la ruta, como si estuviera posponiendo el regreso. Su madre ni siquiera miró atrás. ¿Qué pasa con Curtis? Simplemente respiró profundamente mientras cruzaba el umbral, como si estuviera cerrando un capítulo, pero no el libro entero. Fue en ese momento, viéndolos partir sin resistencia física, pero con tanta energía en el aire, que comprendí. Esta guerra no terminaría tan fácilmente, porque a la gente así no se rinde, simplemente recalcula. Tan pronto como la puerta se cerró, Natalie dejó escapar un profundo suspiro, como alguien que finalmente pudo respirar después de haber estado bajo el agua durante mucho tiempo. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes y los labios ligeramente temblorosos, y susurró. Nunca me había sentido así. La abracé, manteniéndola cerca de mí como lo hacía cuando era niña, y se despertó asustada de una pesadilla. Solo que ahora el monstruo no estaba debajo de la cama. Fue en forma de personas que fingieron amarla mientras le quitaban todo. Thomas se quedó cerca, observando en silencio, como si necesitara asegurarse de que todo realmente hubiera terminado, por ese día. «No van a volver», dije, más para mí que para ella, pero en el fondo ya tenía dudas. A la gente como los Miller no le gustan los límites, acepta la dominación.
Si se sienten derrotados, buscan nuevas formas de atacar. Natalie se apartó del abrazo, miró alrededor de la casa, los muebles, los cuadros en las paredes, y pareció sentir realmente que ese lugar era suyo otra vez. «Se siente diferente», murmuró, como si finalmente pudiera respirar. Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. Sí, ella recuperó el espacio, pero aún podrían intentar recuperar el resto, y no iba a esperar a ver cómo. Esa noche, después de que los Miller se fueron, Natalie no pudo dormir. Ella se sentó en la cocina, mirando la pared como si contuviera las respuestas que tanto necesitaba. Thomas se fue a dormir temprano. Siempre lograba desconectarse del estrés mejor que yo. Me quedé a su lado, en silencio, porque sabía que a veces solo la presencia dice más que cualquier palabra. Tenía lágrimas en los ojos, pero no estaba llorando. Era como si estuviera tratando de darle sentido a todo lo que había sucedido. «Nunca imaginé que sería tan difícil», susurró finalmente, casi sin voz. «Lucha por algo que es tuyo». La miré y vi a una mujer diferente a la que me llamaba cada vez que Curtis hacía algo extraño, pidiendo consejo, justificación, perdón. Esa noche ella no pidió nada. Simplemente absorbí la realidad. «No estás solo en esto», dije en voz baja. «Nunca lo fuiste». Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. La batalla física había terminado, pero la emocional aún estaba fresca, y Natalie tendría que lidiar con esto por mucho tiempo. Pero ahora, al menos, tenía una opción, y esa fue la mayor victoria de todas. Thomas se despertó temprano al día siguiente. Siempre fue uno de esos hombres que encontraba fuerza en el trabajo, en las rutinas, en hacer algo práctico para despejar la cabeza. Mientras él preparaba café, me acerqué a Natalie. Ella todavía estaba en 1970, la cocina, pero ahora apoyada contra la pared, con las rodillas pegadas al pecho y mirando al suelo, como si todavía estuviera tratando de comprender dónde se había trastocado su mundo. «¿Volverán?», preguntó sin apartar la mirada del suelo. Su voz era frágil, casi infantil. Era raro verla así, sin armadura, sin defensa. «Si son inteligentes, no», respondí sentándome a su lado. «Pero si son tercos, tal vez sí». Ella respiró profundamente y cerró los ojos por un segundo. ¿Por qué pensé que lo amaba? No era una pregunta retórica. Fue sincero, profundo. «Porque fingió ser alguien que no era», respondí. «Y tú querías creerle». Ella asintió lentamente, como si estuviera empezando a comprender. «Normalmente lo hacemos», continué. «Queremos creer lo mejor de la gente hasta que nos obliguen a ver la verdad». Ella abrió los ojos y me miró directamente, como si estuviera buscando algo dentro de mí. «¿Y ahora?», él preguntó. Sonreí levemente, estrechándole la mano. «Ahora empiezas a reclamar quién eres». Y fue allí, frente a esas palabras, que supo. No se trataba solo de una casa, se trataba de su propia identidad, y no se lo iba a perder nunca más. La casa parecía diferente esa mañana, no por las decoraciones ni por la luz que entraba por las ventanas, sino por el peso que se había quitado de encima. Fue como si, con la marcha de los Miller, incluso el aire se hubiera vuelto más ligero. Natalie caminó por las habitaciones sin decir mucho, simplemente observando todo con ojos nuevos. Cada detalle parecía brillar más. Las paredes cuidadosamente pintadas, los muebles elegidos con cariño, los cuadros en las paredes que reflejaban su personalidad. Pasó la mano suavemente sobre el sofá de la sala de estar y respiró profundamente. «Parece mío», murmuró ella, casi sorprendida. Thomas estaba en la cocina, preparando café, y yo estaba a su lado, en silencio. Sabía que no necesitaba palabras, necesitaba sentir, y eso fue importante. Ella se lo merecía. Ella merecía recuperar el espacio que fue suyo desde el principio, pero también lo sabía. Esa sensación de victoria era frágil, y bastaría una sola ruptura para que todo se desmoronara nuevamente. Así que estaba alerta, porque a la gente como los Miller no le gusta la derrota, acepta la venganza. Thomas entró en la habitación con 2 tazas de café y le ofreció una a Natalie. Ella sonrió levemente, lo tomó con ambas manos y lo sostuvo por un momento, sintiendo solo el calor. «Nunca imaginé que sería tan difícil», dijo, en voz baja, «luchando por algo que legítimamente debería ser mío». Thomas se sentó a su lado, suspiró y le apretó suavemente el hombro. «Hiciste lo correcto», respondió, «y eso es lo que importa». Los observé a ambos allí,
hija y padre, y me pregunté cuántas veces habíamos tenido conversaciones como esta. Cuántas veces Natalie había llegado a casa conmocionada por alguna situación injusta, esperando que el mundo tuviera sentido y que intentáramos darle alguna explicación racional. Pero esta vez no había ninguna razón. Había una sola verdad. Había sido invadida, en todos los sentidos. Ella tomó un sorbo de su café y me miró. ¿Crees que intentarán algo? Él preguntó. Dudé por un segundo. Solo uno. Pero ella se dio cuenta. No, si son inteligentes, respondí. Pero si son tercos, tal vez sí. Ella negó con la cabeza lentamente, como si estuviera empezando a comprender el tipo de personas con las que estaba tratando. Entonces tendremos que estar preparados, dijo simplemente. Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. Natalie ya no era la misma. Y yo iría hasta el final por ella, si fuera necesario. Esa noche, después de que los Miller se fueron, Natalie no pudo dormir. Ella se sentó en la cocina, mirando la pared como si contuviera las respuestas que tanto necesitaba. Thomas se fue a dormir temprano. Siempre lograba desconectarse del estrés mejor que yo. Me quedé a su lado, en silencio, porque sabía que a veces solo la presencia dice más que cualquier palabra. Tenía lágrimas en los ojos, pero no estaba llorando. Era como si estuviera tratando de darle sentido a todo lo que había sucedido. Nunca imaginé que sería tan difícil, susurró finalmente, casi sin voz. Lucha por algo que es tuyo. La miré y vi a una mujer diferente a la que me llamaba cada vez que Curtis hacía algo extraño, pidiendo consejo, justificación, perdón. Esa noche ella no pidió nada. Simplemente absorbí la realidad. No estás solo en esto, dije en voz baja. Nunca lo fuiste. Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. La batalla física había terminado, pero la emocional aún estaba fresca. Y Natalie tendría que lidiar con esto por mucho tiempo, pero ahora al menos tenía una opción. Y esa fue la mayor victoria de todas. Thomas se despertó temprano al día siguiente. Siempre fue uno de esos hombres que encontraba fuerza en el trabajo, en las rutinas, en hacer algo práctico para despejar la cabeza. Mientras él preparaba café, me acerqué a Natalie. Ella todavía estaba en la cocina, pero ahora apoyada contra la pared, con las rodillas pegadas al pecho y mirando al suelo, como si todavía estuviera tratando de comprender dónde se había trastocado su mundo. ¿Volverán?, preguntó sin apartar la mirada del suelo. Su voz era frágil, casi infantil. Era raro verla así, sin armadura, sin defensa. Si son inteligentes, no, respondí sentándome a su lado. Pero si son tercos, tal vez sí. Ella respiró profundamente y cerró los ojos por un segundo. ¿Por qué pensé que lo amaba? No era una pregunta retórica. Fue sincero, profundo. Porque fingió ser alguien que no era, respondí. Y tú querías creerle. Ella asintió lentamente, como si estuviera empezando a comprender. Normalmente lo hacemos, continué. Queremos creer lo mejor de la gente hasta que nos obliguen a ver la verdad. Ella abrió los ojos y me miró directamente, como si estuviera buscando algo dentro de mí. ¿Y ahora?, él preguntó. Sonreí levemente, estrechándole la mano. Ahora empiezas a reclamar quién eres. Y fue allí, frente a esas palabras, que supo. No se trataba solo de una casa. Se trataba de su propia identidad. Y no se lo iba a perder nunca más. Esa misma semana, Natalie empezó a sentir que algo no andaba bien. No fue nada físico, fue más bien una sensación, como si los ojos de los Miller todavía estuvieran puestos en ella, incluso después de que los hubieran echado de la casa. Caminó por las habitaciones, ordenando, limpiando los rastros invisibles de Mentos, aquella ocupación silenciosa. Thomas intentó animarla trayendo pequeños detalles a la casa, flores, velas, incluso un nuevo juego de sábanas, porque sabía que las viejas habían sido ensuciadas por la madre de Curtis. Vi a Natalie sonreír, pero era una sonrisa débil, casi forzada. No van a volver, dije en un momento cuando estábamos solos en la cocina. Ella no respondió inmediatamente. Él simplemente seguía lavando las tazas del desayuno. Después de un rato, dijo en voz baja: Lo sé, pero a veces siento como si alguien me estuviera observando. Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. Ella tenía razón, porque los Miller puede que ya no estén físicamente, pero su sombra todavía se cierne sobre esa casa. Y tal vez, en su interior, Natalie aún no había recuperado el control del todo. Después de todo,
Cuando pasas tanto tiempo siendo observado, es difícil recordar cómo respirar sin miedo. El primer mensaje llegó esa noche. Fue simple, casi inofensivo. Espero que estés bien. A Natalie le pareció extraño, pero pensó que era simplemente otro de los débiles intentos de Curtis por reavivar alguna conexión. Ella ni siquiera respondió. Borró el mensaje y continuó con su rutina. Pero en las semanas siguientes comenzaron a multiplicarse. Mensajes directos, comentarios en publicaciones antiguas, incluso notificaciones en fotos en las que ni siquiera sabía que estaba etiquetada. Eran sutiles, siempre disfrazados de preocupación o nostalgia, pero tenían un patrón. Todos venían de la misma IP, del mismo número, de la misma mente contorsionista que ya había invadido su casa y ahora intentaba entrar por otras puertas. Fue cuando recibí una llamada suya tarde en la noche que me di cuenta. Esto no era una coincidencia. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «me están mirando». Respiré hondo, me senté en la cama y hablé con toda la calma que pude. Entonces demostrémosles que eligieron a la persona equivocada, porque ahora entendí. La guerra no había terminado en 1905. Esa habitación acababa de cambiar de bando, y esta vez íbamos a luchar con sus propias armas. Transparencia, claridad y tolerancia cero para los fantasmas del pasado. La primera llamada anónima llegó una semana después. Amanecía y me desperté sobresaltado por el timbre insistente del teléfono. Thomas estaba durmiendo profundamente a mi lado, así que respondí antes de que él también se despertara. Al otro lado de la línea solo se oía respiración, pesado, lento, casi como si alguien estuviera escuchando pero no quisiera ser escuchado. «¿Quién es?», pregunté en voz baja, tratando de no asustar a Natalie, que todavía estaba en la casa. Nadie respondió, solo el sonido de esa respiración continua, casi meditativa. Fue entonces cuando se cortó la llamada. Colgaron. Me quedé allí, sosteniendo el dispositivo, mirando la pantalla oscura, esperando alguna explicación lógica, pero no hubo. A la mañana siguiente se lo conté a Natalie. Ella se puso pálida. «Mamá», dudó. «Esto ya me pasó antes». Mi corazón se hundió. «¿Por qué? No me dijiste nada». Ella negó con la cabeza y miró al suelo. «No quise preocuparte. Me pareció una tontería. Y fue allí, frente a esas palabras que comprendí. Nunca se habían ido. Simplemente cambié de táctica. Y ahora estábamos todos en el juego». Los mensajes comenzaron poco después. Al principio, era discreto. Comentarios en fotos antiguas, me gusta, en publicaciones al azar, e incluso etiquetas en redes sociales que Natalie ni siquiera sabía que permitían. La vi revisar su teléfono con frecuencia, como si esperara encontrar algo malo, pero aún así necesitara verlo. Un día me mostró uno de ellos. Fue simple, casi inofensivo. «Te extrañamos», pero la forma como fue escrito, la manera casual en que llegó sin que nadie lo pidiera, fue más aterradora que cualquier amenaza explícita. «Me están mirando», murmuró con voz temblorosa. «Ven lo que publico, lo que hago, como si todavía estuvieran dentro de mi vida». Thomas intentó calmarla diciéndole que podíamos bloquearlo, denunciarlo y hacer que todo desapareciera. Pero yo lo sabía. No se trataba de eso. Se trataba de control. Se trataba de demostrar que incluso fuera de casa, incluso expulsada físicamente, todavía tenían cierto poder psicológico sobre ella. Y mientras eso existiera, Natalie no sería libre. Fue en ese momento cuando decidí. No bastaba con bloquear números o restringir el acceso. Tenía que terminar de una vez por todas, de todos modos. Porque esta guerra ya no era solo suya, era nuestro. Y yo iría hasta el final por mi hija. La presión aumentó rápidamente. Después de que echaron a los Miller de la casa, Natalie pensó que todo había terminado, que una simple orden policial y nuestra firmeza hubieran bastado para mantenerlos alejados definitivamente. Pero ella todavía no entendía cómo trabajaba ese tipo de personas. No aceptan límites, solo dominan de otras maneras. Fue entonces cuando empezó a recibir mensajes anónimos en el trabajo. Nada explícito, nada amenazante. Solo frases vagas como «espero que estés bien» o «te extrañamos». Ella trató de ignorarlo. En serio, lo intentó. Incluso bloqueó el número una vez. Pero siempre aparecía algo nuevo. Un comentario sobre una foto antigua en las redes sociales. Un me gusta sospechoso en una publicación aleatoria.
Incluso aparecen notificaciones de perfiles falsos que parecen seguirla de cerca. Thomas y yo lo vimos crecer y lo supimos. No era una obsesión casual. Fue un monitoreo constante. Era un control disfrazado de preocupación. Y ahí fue cuando me di cuenta. Estaban probando hasta dónde podían llegar sin asustarnos realmente. Solo que no sabían con quién estaban tratando, porque ahora también estaba vigilándolos. Empecé a investigar. No por obsesión, sino por instinto maternal. Ya he perdido el sueño por cosas sin importancia antes. Entonces agarré mi computadora, abrí las cuentas de redes sociales de Curtis y sus padres y comencé a revisar cada interacción reciente. Y lo que encontré me hizo estar más alerta de lo que imaginaba. Nunca publicó mucho, lo cual en sí mismo era extraño. Pero de repente hubo una actividad inusual. Me gusta, en páginas de relaciones tóxicas, comentarios implícitos en foros de manipulación psicológica e incluso videos sobre cómo recuperar a alguien usando presión emocional. Mi corazón se aceleró. Esto no fue una coincidencia, fue estrategia. Estaban tratando de descubrir cómo regresar a la vida de Natalie, pero esta vez de una manera diferente, más silenciosa, más calculada, más peligroso. Se lo mostré, pero Natalie simplemente meneó la cabeza con cansancio. Rompí con él. Le dije que ya no quería nada. Sonreí levemente y apreté su mano. Y es exactamente por eso que lo está intentando de nuevo. Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. Natalie finalmente vio el juego. Y ahora, ambos íbamos a jugar para ganar. Porque esta vez no iba a esperar a que nos consumieran el tiempo. Iba a cortarlo de raíz. Fue esa semana que Natalie recibió la carta. Sí, una carta real, escrita a mano en un papel grueso con olor a antiguo y con una caligrafía demasiado teatral para ser casual. Era extraño recibir algo así en estos días. Todo el mundo utiliza el correo electrónico, la mensajería o las redes sociales. Una carta física parecía más una invitación que un contacto casual, pero no era una invitación. Fue un claro intento de recuperar el control perdido. Curtis escribió sobre recuerdos que había reescrito para adaptarlos a sus propósitos. Primero hubo palabras de arrepentimiento, luego desesperación y finalmente, puro chantaje emocional. «Eres mi única luz», dijo. «Si no vuelves, no sé qué hacer». Natalie lo leyó una y otra vez, como si tratara de encontrar algo de sinceridad en ello. Pero no hubo, solo manipulación disfrazada de vulnerabilidad. Ella me mostró la carta con una expresión neutra, pero pude verlo en sus ojos. La había conmovido, no por anhelo, ni por debilidad. Fue más bien una sorpresa, ver cómo alguien podía convertir el amor en un arma tan fácilmente. Y fue allí, frente a aquellas palabras escritas a mano, que me di cuenta. Esta guerra aún no había terminado. Decidimos actuar rápidamente, no por miedo, sino por anticipación. Thomas contactó a un amigo abogado nuestro, alguien con experiencia en casos de acoso y relaciones tóxicas. Nos dijo que cartas como estas eran más comunes de lo que pensábamos y que a menudo venían acompañadas de otras formas de presión silenciosa. Todo es cuestión de control, explicó. Saben que pueden usar las emociones en tu contra. Eso hizo que Natalie se pusiera rígida. ¿Entonces quieres decir que esto continuará?, preguntó, en voz baja pero llena de frustración. El abogado cerró la carpeta y la miró directamente. No tiene por qué continuar, pero solo se detendrá si demuestras que no tolerarás nada más. Fue entonces cuando me incliné hacia adelante y pregunté, ¿qué hay que hacer? Y él respondió con firmeza, debe dejar claro que este tipo de contacto no es bienvenido. Formalizaremos una orden judicial preventiva. Cualquier otro contacto inapropiado se convierte en una infracción legal. Natalie respiró profundamente, pero esta vez no lo dudó. Hazlo, dijo sencilla y directamente. Quiero que entiendan que esta parte de la historia ha terminado, para siempre. Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. Natalie no solo recuperó la voz, ahora ella habló con autoridad, y eso haría toda la diferencia. La orden judicial, fue entregada personalmente a Curtis. Intentó ocultarlo, pero pude ver en sus ojos que le afectaba más de lo que quería admitir. Thomas insistió en estar allí cuando el alguacil llamó a la puerta de los Miller, y no podría haberme sentido mejor por eso. Fue casi simbólico. Una mujer exigiendo límites, un hombre asegurándose de que se respetaran, y un documento legal que era prueba irrefutable de que Natalie no era propiedad de nadie.
Curtis ni siquiera nos miró con atención. Simplemente tomó el papel, lo firmó con el bolígrafo que le ofreció el oficial y se dio la espalda como si estuviera terminando algo doloroso. Pero yo lo sabía. No cerraría nada. Estaba recalculando. Muchos hombres como él hacen lo mismo. Fingen aceptar derrotas legales mientras idean nuevas formas de presión silenciosa. Seguirán las reglas, dijo Thomas mientras subíamos al coche. Si no sigues adelante, lo pagarás caro. Le estreché la mano, pero no respondí, porque lo sabía. Esta guerra aún no había terminado. Solo había cambiado de formato. Y de una cosa estaba seguro. Esta vez no podrían regresar. Natalie se sintió aliviada por la orden judicial, pero no engañada. Ella ya había comprendido que la gente como los Miller no cambia, simplemente se adapta, y ella también lo necesitaría. Decidimos pasar unos días con ella en la nueva casa, solo para asegurarnos de que no tuviera que afrontar esto sola. Thomas durmió en el sofá de la sala, yo dormí en la habitación de invitados, y Natalie, finalmente durmió sin despertarse sobresaltada en mitad de la noche. Había una paz diferente en el aire. No era perfecta, pero era real. Una noche, después de cenar, se sentó a mi lado en el sofá y me susurró: «Nunca imaginé que sería tan difícil recuperar mi propia vida». La abracé suavemente y le respondí: «No es difícil porque no seas fuerte. Es difícil porque algunas personas no saben respetar los límites». Ella sonrió, débil pero sincera. «Gracias por no rendirte conmigo». Le estreché la mano. Pensabas que lo haría. Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. Natalie no solo recuperó su casa, recuperó su dignidad. Y eso ningún abogado ni orden judicial se lo pudo dar. Ella lo logró por sí sola, con valentía, con opciones, y con la fuerza de quien por fin puede decir: «Basta». Después de la orden judicial, Natalie decidió que necesitaba cambiar algunas cosas en la casa, no por miedo, sino como símbolo de un nuevo comienzo. Cambió las cerraduras, instaló cámaras de inursintonem, seguridad en lugares estratégicos, e incluso movió algunos muebles del lugar, como si quisiera reafirmar que ese era su espacio, solo suyo. Thomas ayudó con las instalaciones más pesadas, mientras yo me quedaba cerca, simplemente observando. Fue extraño ver cómo pequeños cambios podían traer tanta paz. «Se ve diferente», dijo una noche, mirando alrededor de la nueva habitación, como si finalmente pudiera respirar sin sentir que alguien me estuviera observando. Sonreí levemente y apreté su mano. «Puedes, de verdad». Pero en el fondo, yo lo sabía. No importaba cuán lejos estuvieran físicamente los Miller, siempre había una sombra invisible que se cernía sobre todo, y no quería esperar a ver si volverían a intentar algo. Esta vez, me adelantaría a los acontecimientos. Fue entonces cuando decidí investigar a Curtis, no por obsesión, sino por instinto maternal. Si él ya había invadido nuestra casa, nuestra vida y nuestro espacio, yo merecía saber con quién estábamos tratando realmente. Empecé con lo básico: redes sociales, perfiles antiguos, grupos que frecuentaba online, y lo que encontré me asustó más de lo que imaginaba. Participó en oscuros foros sobre manipulación psicológica, leyó artículos sobre cómo utilizar el chantaje emocional en las relaciones e incluso comentó vídeos sobre reconquista controlada. Fue increíble ver cómo estudiaba formas de regresar a la vida de Natalie sin parecer agresivo. Todo estaba tan calculado, tan frío, como si fuera un juego que aún no había terminado. Se lo mostré, y Natalie permaneció en silencio durante un largo rato antes de decir algo. «¿Entonces eso es todo?», preguntó en voz baja. «¿Cree que puede intentarlo de nuevo?». La miré a los ojos y le respondí con firmeza: «No mientras estemos mirando». Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. Esta guerra ya no era solo suya, también era mío, y no iba a permitir que se acercara a eso otra vez. Fue durante una visita casual que Natalie notó algo extraño. Había ido al supermercado cerca de su casa, sola, como hacía casi todas las semanas. Thomas y yo estábamos en casa, tomando café, cuando ella llamó. Su voz era diferente, más baja y más tensa. «Mamá», dijo, «creo que vi a la mamá de Curtis aquí». Me senté derecho en mi silla, con el corazón palpitando con fuerza. «¿Dónde?», yo pregunté. «En el mercado». No me vio, creo. Creo que solo me estaba observando. Me quedé en silencio por un segundo.
No quería asustarla más de lo que ya estaba, pero tampoco podía negar que era demasiado sospechoso para ser una coincidencia. Vete a casa, dije. Ahora. Y eso fue exactamente lo que hizo. Cuando llegó, parecía más conmocionada de lo que imaginaba. ¿Por qué estarían aquí?, preguntó, mirándome con miedo en sus ojos. Saben que no pueden acercarse. Respiré hondo. Le tomé la mano y le respondí. Precisamente por eso lo están intentando de nuevo, porque has demostrado que puedes ganar. Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. Este juego aún no había terminado, y esta vez disfrazaron mejor sus movimientos. Thomas no lo dejó pasar. Tan pronto como Natalie le contó sobre su visión del mercado, él contactó nuevamente al abogado. Necesitábamos saber si este enfoque podría considerarse una violación de una orden judicial. El abogado explicó que técnicamente no se puede demandar a alguien solo por estar en el mismo lugar, pero que si hubiera patrones recurrentes, lugares frecuentados, horarios repetidos, acercamientos discretos, eso podría usarse en su contra. Establezca un récord, sugirió. Si siguen apareciendo, tendremos pruebas suficientes para aumentar las restricciones. Así fue como empezamos a escribirlo todo. Fecha, hora, lugar, descripción detallada. Cada vez que Natalie salía de casa, Thomas o yo estábamos con ella. No por miedo, sino por precaución. Y no pasó mucho tiempo hasta que encontramos el patrón. Curtis y su familia no estaban simplemente de paso. Estaban monitoreando, observando. Espera. Una tarde Natalie regresó de un paseo por el parque y susurró, casi en voz baja. Lo vi. Se me heló la sangre. ¿A quién viste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Curtis. Estaba sentado en un banco, mirándome. Ella tragó saliva con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero cuando lo miré directamente, sonrió. Fue en ese momento cuando entendí. No estaban allí por casualidad. Otra fase había comenzado. Y esta vez sería más peligroso que cualquier cosa que hayamos experimentado antes. Decidimos no esperar a que dieran el siguiente paso. Thomas y yo habíamos visto suficiente para saber que la gente como los Miller solo se rinde cuando se dan cuenta de que han perdido el control, y eso significaba tomar acción antes de que ellos tomaran la iniciativa. Así fue como nos pusimos en contacto nuevamente con el abogado, no solo para hacer cumplir la orden judicial, sino para preparar una estrategia más amplia. Si vuelven a acercarse, aumentaremos las medidas de protección, afirmó con firmeza. Y si hay evidencia concreta de acoso continuo, incluso podríamos buscar medidas más restrictivas. Natalie escuchaba atentamente, sentada a la mesa de la cocina, con las manos fuertemente apretadas alrededor de su taza de té. ¿Crees que será necesario?, preguntó suavemente. El abogado cerró la carpeta y la miró directamente. Depende de ellos. Pero más que eso, depende de ti. Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. Natalie ya lo sabía. Ella ya entendía que esta batalla era tanto legal como emocional, y ella estaba dispuesta a ganarlos a ambos. Las semanas siguientes fueron tensas, no con nada explícito, sino con silencio. Una especie de quietud que parecía más amenazante que cualquier movimiento directo. Natalie caminaba alrededor de la casa más lentamente, mirando con frecuencia por las ventanas, como si esperara ver a alguien familiar. Hice lo mejor que pude para mantener la normalidad, preparando pequeñas sorpresas, conversaciones ligeras, tratando de demostrarle que podía volver a respirar profundamente. Pero no fue fácil. La sombra de los Miller todavía se cernía enorme, hasta que una noche recibimos una llamada inesperada. Era el vecino de enfrente. «Hay alguien ahí fuera», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Un coche lleva aparcado unos 20 minutos. No sé si es culpa tuya, pero pensé que sería mejor avisarte». Mi corazón se aceleró. Miré a Natalie, que ya se había levantado del sofá, con los ojos fijos en la ventana. Thomas sacó su teléfono celular y llamó al guardia de seguridad del condominio. Y fue en ese momento, con todos nosotros alerta y preparados, que supe. Los Miller no habían terminado nada. Simplemente estaban recalculando. Y esta vez estábamos preparados. La casa ahora se sentía más segura. Se instalaron las cámaras. Las cerraduras eran nuevas, y Natalie había cambiado la contraseña de la puerta 2 veces ese mes. Ella no habló mucho de ello, pero yo sabía que estaba intentando sentirse en control de nuevo. La vi caminar por los
Pasillos con una calma diferente, como alguien que recupera algo que había perdido durante mucho tiempo. Thomas durmió allí unas cuantas noches más, solo para asegurarse de que ella no estuviera asustada sola. Y yo estuve a su lado en cada decisión, en cada cambio de habitación, en cada nueva regla contactarnos. Era como si estuviéramos construyendo una fortaleza silenciosa contra cualquier intento de invasión. «Se ve diferente», dijo una noche, mientras miraba alrededor de la habitación, recién reorganizada, como si pudiera respirar sin sentir que alguien me observaba. Sonreí levemente y apreté su mano. «Puedes, de verdad». Pero en el fondo, yo lo sabía. Mientras Curtis y su familia existieran, esta paz tendría que ser protegida, porque gente como ellos no se rinde. Solo espera el momento adecuado. Fue en una tarde tranquila cuando recibimos la sorpresa que confirmó nuestros temores. Estaba ayudando a Natalie a arreglar algunos muebles cuando Thomas entró, con el rostro serio y el teléfono celular en la mano. «Han vuelto», dijo en voz baja, casi como una advertencia. Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó?», pregunté, ya imaginando lo peor. Mostró la pantalla, un video corto, filmado desde lejos. Mostró a Curtis caminando por el vecindario. Nada explícito, nada ilegal, pero la ubicación era obvia. Estaba allí, cerca de la casa de Natalie. ¿Se acercó?, preguntó con voz débil. Thomas meneó la cabeza. No, simplemente caminaba por aquí, como si viera el lugar desde fuera. Eso no fue una coincidencia. Era una vigilancia disfrazada de nostalgia. Entonces demostremos que sabemos lo que está pasando, dije con firmeza. Llamé al abogado. Le conté todo y acordamos el siguiente paso: registrar formalmente cualquier movimiento sospechoso, aumentar la vigilancia con cámaras y, si es necesario, solicitar medidas de protección más estrictas. Natalie respiró profundamente y miró por la ventana. ¿Sabes qué es raro?, preguntó sin apartar la vista de la calle. No tengo miedo, solo cansancio. La abracé suavemente. Es porque ya ganaste una vez, y volverás a ganar si es necesario. Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. Natalie ya no era una prisionera. Se había convertido en cazadora, y esta vez lo pensarían 2 veces antes de regresar. Las semanas siguientes fueron las más tensas de todas. Curtis y su familia no aparecieron físicamente, pero la presión psicológica continuó. Empezaron a suceder pequeñas cosas, mensajes sospechosos en las redes sociales, comentarios aleatorios, en fotos antiguas, e incluso perfiles falsos que intentaban comunicarse con Natalie a través de mensajes directos. Todo era muy sutil, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención, pero lo era. Thomas también. ¿Y Natalie? Ella ya había aprendido a reconocer los patrones. «Están tratando de asustarme», dijo una noche, mostrando un mensaje que decía simplemente: «Lo conseguirás». No fue una amenaza explícita, pero fue lo suficientemente clara como para aumentar nuestra vigilancia. Fue entonces cuando decidimos acudir de nuevo al abogado. Necesitábamos asegurarnos de que cualquier contacto adicional fuera considerado una violación de la orden judicial. «Cerremos todas las lagunas», dijo cerrando firmemente su cuaderno. «Si vuelven a acercarse, demostraremos que esto tiene un límite legal». Y fue allí, frente a esas palabras, que me di cuenta. Estábamos a punto de dar el golpe definitivo a esta historia, y esta vez sería definitivo. La sino, gota que colmó el vaso, llegó una noche lluviosa cuando Natalie salió del trabajo y vio el coche de Curtis estacionado cerca de su edificio. No fue difícil reconocerlo. Ni siquiera intentó esconderse adecuadamente. Él estaba allí, sentado dentro del vehículo, mirando hacia la entrada, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Ella me llamó inmediatamente, con voz baja, controlada, pero llena de miedo. «Mamá, es ahora», fue todo lo que dijo. Cogí mi móvil y sin dudarlo llamé al abogado. «Ahora tenemos pruebas», dije, con la certeza que solo llega después de tanto tiempo de resistencia. A la mañana siguiente, se avisó a la policía, se solicitó una nueva orden de protección, y esta vez el juez fue claro. Cualquier acercamiento a los Miller sería considerado un delito. Curtis fue llamado a testificar. Su madre intentó justificarlo diciendo que
Solo querían ver feliz a su hija, pero todos sabíamos la verdad. No aceptarían perder. Al final, Natalie decidió mudarse de la casa, suburbana, no por miedo, sino por un nuevo comienzo. Quería un lugar donde no hubiera malos recuerdos, donde pudiera construir algo nuevo, lejos de los fantasmas del pasado. Hoy vive feliz, en paz, junto a Ethan, un hombre que respeta sus límites, sus decisiones y su fuerza. Y cada vez que ella me abraza y me dice, «Gracias por no rendirte conmigo», recuerdo, esta batalla nunca fue solo para protegerla. Se trataba de recordarle quién era ella siempre, y que nadie, jamás, tendría derecho a quitarle eso.